buenísima. La voy a patentar porque si no el apóstol Pablo me la va a plagiar. No me avergüenza este evangelio. Gracias por el amén. No me avergüenza este evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos al hueso ya, sacamos el cuchillo, vamos al hueso. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. No es poder de salvación que vamos vendiendo, traficando, no. Es poder de salvación para el que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Esta proclama, ¿sí? Esta palabra que se traduce del griego y que significa vergüenza o avergonzarme por algo o sentirme deshonrado por algo. Esta es una proclama que dice, no me avergüenzo de este evangelio porque en este evangelio hay poder. En este evangelio hay salvación. No me avergüenza ni me deshonra este evangelio. Ahora, claro, cuando lo tomamos rápidamente a esta frase, podemos decir, bueno, yo no me avergüenzo del evangelio, todo el mundo sabe que soy cristiano. Cuando me dicen algo, cuando me preguntan, digo, yo no soy evangélico, congrego, voy siempre a la congregación, soy pastor, soy líder, soy evangelista, no sé, lo que hagamos o lo que Dios haga a través nuestro, o en el lugar en el cuerpo que nos haya tomado. Pero esta proclama iba un poco más allá de decir soy evangélico. Es una frase violenta en el contexto que Pablo lo decía. Miren, los hermanos están estudiando Romanos, qué bueno. Los hermanos en el seminario, así que los invito a que vengan el jueves, aunque sea de oyente. ¿Los viernes? ¿Cuándo lo cambiaron? Sí, son los viernes. Gracias. Gracias, amigo. Los viernes, yo dije los viernes, no sé por qué se equivoca. No sé quién dijo jueves. Los viernes los hermanos se están juntando, es precioso porque se puede profundizar, hablar. Bueno, tenemos personas idóneas ahí transmitiendo el mensaje y qué bueno. Pablo escribe a los romanos aproximadamente en el año 50 del siglo I. Mire cómo estudié y hice las tareas. No los conocía. El otro día hablaba con los hermanos de México. A veces cuando vemos a los pastores viajar, el otro día hablábamos con Gustavo, ¿no? Y viajan por todo el mundo y quizás no conocen una playa. Y nosotros hemos viajado por muchos lugares. Y los hermanos me dicen, estuviste en tal lugar, conociste tal... No salí. Estuve en Panamá y no salí de un hotel. De un hotel no salí en Panamá. Y las personas dicen, ¿cómo? ¿Estuviste en Ushuaia? Y no, la verdad que no. El otro día, hace un tiempo, estaba con los pastores de Ushuaia y ellos se tomaron unos días para compartir conmigo y charlar. Y ¿conocés tal? No lo conozco. ¿Y fuiste? No sé dónde. Y mire que voy cada 3-4 meses a Ushuaia y a Río Grande. Porque nuestra prioridad es predicar la palabra de Dios. No es ir de vacaciones o de paso, conocer, y si no tenés otra oportunidad, y si no tengo otra oportunidad, hice lo que tenía que hacer. Punto y aparte. Y hablaba con los hermanos de México. Yo no fui nunca a México, pero tenemos una congregación allí. La pastora Shirley estuvo aquí entre nosotros, estudió, se fue a vivir allá. Ella es mexicana. Y siempre los hermanos me están diciendo, ¿cuándo vas a venir, pastor? Estamos esperándote para hablar. Ya va a llegar el tiempo, ya voy a ir, ya voy a estar entre ustedes. Y la verdad que hay un anhelo de estar con ellos, pero no para visitar la ciudad, sino para poder estar con los hermanos. Acá Pablo escribía una carta a una iglesia que no conocía. Como nos hablaba el apóstol la semana pasada, cuando nos habló de la comunión, cómo puedo estar en comunión con alguien que quizás no veo nunca y está en el otro lado del continente, y cómo quizás en la propia casa no puedo tener comunión con mi esposa o con mis hijos. Cómo esas diferencias de que la comunión no es la cercanía, sino que estamos primeramente bautizados en Cristo.
Hay un anhelo, hay un deseo de poder compartir. Y aquí Pablo escribe a los de Roma, y no los conocería por 3 o 4 años, los profes de seminario lo sabrán mejor. Por 3 o 4 años no pudo ir. Cuando escribió esta carta, conocía simplemente a algunos que habían ido para Roma. Y en el momento que los visitó, bueno, fue en carácter de prisionero. Un prisionero con domiciliaria y pudo tener contacto con la iglesia, pero no era una persona libre. Pablo escribe esta carta, dijimos, en el año 50 del siglo I. No los conocía en persona, solo conocía a Aquila y a Priscila y algunos que habían ido desde allí. En Romanos 1:11 les transmite el anhelo de querer visitarlos. Él quería visitarlos, quería estar con ellos. Dijimos, pasó aproximadamente 4 años hasta que pudo estar con ellos, pero ya en carácter de prisionero. Y uno diría, ¿de prisionero? ¿Cómo no visitó Roma? ¿No caminó en esa ocasión? No, pero en esa ocasión fue mucho más productivo. Escribió la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En esa encarcelación. Hablando un poco del contexto de la carta. Pablo escribe esta carta a una Roma que era un centro cosmopolita, lleno de culturas que querían imponer su cultura. Gracias. Gracias. Era un centro, un lugar donde todas las culturas iban allí y todas peleaban por implantar la cultura. Que este es un problema. Cuando yo decido ir a vivir a otra nación, implantar mi propia cultura. Yo recuerdo a mis abuelos, fueron italianos, mi padre es italiano, y ellos eran más argentinos que los argentinos y hablaban cruzado. Hablaban con un gringo todo cruzado, pero ellos eran argentinos, ellos se consideraban argentinos, porque fue una nación que los recibió, que los abrazó, que les dio trabajo, que les dio progreso. Lo habla un hijo de inmigrante. Pero el problema en Roma es que todos iban y querían gobernar e implantar su propia cultura, su propia religión. Y ahí había un tema, un tirar y aflojar en esas mezclas que se vivían, ¿no? Y grave esta palabra, mezclas, que este es el problema del Evangelio, cuando está un poquito mezclado, ¿no? Un poquito. A veces, ¿vio cuando usted, ahora estamos por comer locro, mire, sí, hay fechas patrias que me gustan, lo primero que recuerdo es que hay locros y empanadas. Eso es fundamental. Si usted al locro le empieza a poner agua para que rinda, va a llegar un momento que es más agua que locro. Muchas veces el Evangelio ha pasado lo mismo. Le hemos puesto tantas cosas extrañas al Evangelio que no, esto es el Evangelio, y uno busca y dice, ¿dónde está el Evangelio? No, pero yo busco el Evangelio de Cristo. Entonces termina aguándose tanto, hay tanta mezcla en nuestra vida, porque nuestra vida está mezclada. Acá no es apuntar a nadie, nuestra vida está mezclada y terminamos mezclando todo lo que es de Dios con lo nuestro. Bueno, Pablo escribe esta carta y esta proclama, va a una comunidad que estaba llena de naciones, llena de personas tratando de imponer su propia cultura. Había ahí un tironeo entre los judíos y la secta judía que estaban peleados entre ellos. Pero aparte, entre todos se peleaban con los romanos y las deidades de Roma y todo ese mezcla. Mire, se me vino una palabra a la cabeza. Había una grieta. Es buenísima esta palabra. ¿Le gustó? Quizá no la he escuchado. Pero vamos, mire, la voy a patentar también. Existía una grieta entre romanos y ciudadanos y mezclas de distintas religiones, sociedades, culturas, tratando de imponer lo propio. ¿Sí? Y Pablo, que era judío, que se esperaba un mensaje, ¿sí? ¿De qué lado estás? Esto es nuevo, no lo voy a escuchar. Pero en aquella sociedad te decían, ¿de qué lado estás? Hay una grieta, esto no pasa acá, pero bueno, en ese momento había una grieta y vos tenías que estar de un lado. Si estás de este lado de la grieta, nos vamos a seguir peleando por otras cosas.
¿sí? Entre las sectas judías había pelea y discusiones y entre todas. Pero si estás de allá o estás de acá, después de acá, de este lado, nos seguimos peleando. Pero sería bueno saber de qué lado estás. Pablo cuando dice eso tendría que haber estado de un lado. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tiene un lado, no tiene una postura. Sería como que hoy te digan, che, qué tremendo que está la economía. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. También para proveer, también para multiplicar. En aquel momento también existía esta famosa grieta. Pablo con un mensaje que no pertenecía a la grieta. Era agresivo lo que decía, porque se esperaba un lado de la torta. ¿De qué lado estás? Y él se presentó con esta famosa frase. Mire, ¿y sabe lo primero que recordé? El preámbulo argentino. Y me volví patriota, debe ser el fin de semana largo. Me acordé y lo hablaba con mi hija, con Ana, el preámbulo argentino. Es el único, y usted corríjame, yo lo busqué y sigue diciendo que es el único que invita a todos los ciudadanos del mundo a vivir y a habitar, a trabajar y a disfrutar de la libertad en este suelo argentino. Lo conoce al preámbulo, no lo voy a recitar, sino mi profe de lengua seguramente me va a corregir algo. Pero habla una nación, no habla la nación para la nación. Esto es maravilloso, a mí me encanta esto. Habla una nación, a todas las naciones del mundo, a los hombres libres del mundo que quieran vivir en libertad, que vengan a vivir al suelo argentino. Pero no les dice, vengan e implanten su cultura, a todo aquel que quiera vivir como un argentino. Esto puede sonar chocante, pero lo dice un hijo de inmigrante, así que tengo toda la autoridad para decirlo. Vengan a vivir. El problema en Europa hoy es que todas las culturas van a vivir a distintos países y ya los países no se saben ni qué son. Porque cada uno implantó lo suyo, hay peleas, se tratan por estar en la política, por decidir las políticas públicas. Claro, hay una pelea, un lío, todo termina mal, porque es como yo ir a tu casa, que vos me invites y yo hacer lo que quiera. Sí, pará, te invité a mi casa, pero no podés hacer lo que querés. Y este no es una prédica política, no se asuste. Estoy hablando de que Pablo estaba diciendo un mensaje tan revolucionario como fue el preámbulo de Argentina. Hablando a todo el mundo que quiera vivir en libertad como un argentino, con las leyes de Argentina. Pablo era igual de revolucionario y fue previo. Él estaba invitando en esa grieta a participar de un reino eterno, un reino que no tenía división, un reino que no perecía, un reino que no pujaba sino que era. Un reino que no tenía un principio y un fin, era un reino eterno, inconmovible, una ciudadanía nueva. No los invitaba a que ellos llegaran y vivieran como querían. Este es el problema en el reino de Dios, que a veces creo que fui trasladado a un reino de tiniebla, a un reino de luz, pero el viejo hombre viviendo en un reino de luz. Y esto no es el viejo hombre en el reino de luz. Es un hombre nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios, habitando en suelo, reino eterno. Amén. Esta declaración sonó y hoy suena demasiado fuerte en este contexto. En el contexto también polarizado en el que vivimos. En ese fue revolucionario, porque les estaba diciendo, yo no pertenezco a ninguno de estos reinos que están peleándose, porque en estos distintos reinos hay distintas peleas. Yo pertenezco a un reino eterno, un reino de salvación, un reino inconmovible. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, pero hoy vivimos en ese tiempo, un tiempo donde estamos llamados a manifestar un reino eterno. Por eso el no me avergüenzo del Evangelio es una declaración violenta.
para un mundo que ridiculiza lo de Dios. ¿Sí? Vivimos en un mundo que ridiculiza lo de Dios. Una cultura que está basada en el yo, decirle ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando hoy todas las religiones y las doctrinas y todo para sanar al hombre te dice, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Nos hablaba el pastor Leo en la reunión de hombres, como todas las doctrinas, todas las creencias te separan de lo que te hace mal. Te hace mal tu esposo, déjalo. Te hace mal tus hijos, déjalos. Hemos escuchado esta frase, tuve que dejar a mis hijos para poder sanar. Tuve que dejar a mis padres para poder sanar. Necesito sanar. Eso suena más a secta que a algo que te va a sanar. Algo que te aleja, que te separa para que puedas sanar. Nosotros no necesitamos sanar. Nosotros estamos sanos en Cristo y somos medicina para este mundo, amado. Por supuesto que en todo lugar no te van a recibir. Y también es necesario saber en qué lado, porque a veces nos inmolamos, ¿no? Vamos y decimos, no, pero yo tengo que tener este amigo, ¿qué es? No, es delincuente, es ladrón, pero no, tengo que estar cerca de él. En un allanamiento te van a meter preso. ¿Sí, no? ¿Estamos? El abogado dice que sí, ¿sí? ¿Vos nos defendés? Sí. No. Según vemos. También yo tengo que saber con quién estar. No con la excusa de ser luz me meto en cualquier lado. Amado, me encontrás en el boliche sin mi esposa, pero porque estoy predicando la palabra. Pastor, ¿qué hace acá? Estoy predicando la palabra. No me quemes, diría un profeta. No me avergüenzo de este evangelio, suena violento en un mundo que ridiculiza a Dios, que está basado en el yo. Para generaciones que repitieron y repitieron una y otra vez que el evangelio es para gente ignorante. Generaciones repitieron eso, pero generaciones que no conocieron la historia. Cuando nos vamos a la historia vemos científicos, inventores, políticos, presidentes que glorifican a Dios. Desde la ciencia se glorifica a Dios. Cuando antes pensamos que la ciencia de Dios estaba separado. Grandes pensadores, es más, los grandes ateos en los que está fundado algunos movimientos murieron glorificando a Dios, pero no recuerdan ese tiempo. Recuerdan el tiempo donde se creían revolucionarios. No recuerdan el tiempo donde esas personas se arrepintieron de lo escrito y de lo vivido. Cuando las naciones más poderosas del mundo se fundaron en la palabra y fueron potencia en el mundo, pero un día sacaron las Biblias hasta de los colegios y después se preguntan, ¿por qué nos va mal? El apóstol nos hablaba la semana pasada como al principio. Bueno, revisen en el principio por qué las cosas iban bien y por qué ahora van mal. Donde no se puede ni siquiera hablar de Dios, ni siquiera hay países en el mundo donde no se puede orar en silencio. Si usted es de alguna otra religión que no sea cristiana, usted puede expresar su fe en cualquier lugar, en un avión, en un aeropuerto, en cualquier lado. Pero si es cristiano, que no te vean que estás orando, ¿qué está haciendo? Hay personas que saben que van a ciertos lugares, si usted ha escuchado las noticias, y van a orar y fueron presas por estar orando. Iban y se paraban sin orar, o sea, orando para adentro, sin hablar. Y le iba a la policía y le preguntaba, ¿usted está orando? Puede ser arrastrado a la cárcel. Hay un ataque contra todo lo que es Dios, pero todo ese ataque termina en la nada. Es violento incluso para los que gritan creer en Dios y proclamar que Jesucristo es su Salvador, pero no están dispuestos a vivir en su gobierno.
Este evangelio donde proclamamos que Dios gobierna todo y que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es incluso violento para aquellos que lo proclaman como Salvador eterno. Porque sí, lo proclaman como Salvador, lo proclaman como proveedor, lo proclaman, pero no lo proclaman como Señor. Sí es su Salvador, sí es su proveedor, sí es su sanador, pero no es su Señor, porque el Señor gobierna todo. Entonces me quedo con una parte del rey, con una parte del reino. Tengo, como Pablo estuvo prisionero domiciliario en Roma, nosotros tenemos así como un arresto domiciliario en el reino de Dios. Somos de afuera y nos sentimos presos adentro. No es así. Nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario morir de nuevo. Nacer de nuevo. Para nacer de nuevo primero tenemos que esperar o manifestar esa resurrección que viene después de morir a mí mismo. Esta vida en Cristo es morir a mí mismo para que sea su gobierno. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, pero también es nuestro Señor. Para que Él sea Salvador, sanador y proveedor, primero es Señor. Porque todo lo que Él gobierna tendrá provisión, todo lo que Él gobierna tendrá sanidad y todo lo que Él gobierna tendrá salvación. Todo lo que Él no gobierne no tendrá salvación, por más que yo diga, Él es mi salvación. Por más que yo lo grite a los cuatro vientos, por más que yo intente mostrarme como un hijo de Dios. Por eso no me avergüenzo de este evangelio. No es, mirá, yo soy cristiano y ¿qué? Estamos como el gaucho, agarramos la alpargata y vení, que soy cristiano. Te voy a dar un alpargatazo en la trompa, vas a ver. Estamos dispuestos y alegres de decir que somos cristianos y hoy está de moda. Sí, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, pero que sea nuestro Señor es otra cosa diferente. Y si no es Señor, no será el resto de las cosas. Por más que yo lo proclame eternamente, parece un mensaje violento y extremista para una generación que sacó a Dios de todos lados. Hola. Sociedades que sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de los actos, sacaron a Dios de la vida familiar, sacaron los Dios de las congregaciones, sacaron a Dios de la iglesia. ¿Y sabe qué? Iglesia sin Dios no es iglesia, porque iglesia es Cristo en la tierra. Y si no puede ser hallado Cristo en esa iglesia, tendrá el nombre de iglesia, predicará la palabra, pero un día se nos dirá, no te conozco. Esas son palabras de Jesús, de ningún profeta, de ningún apóstol, de ningún evangelista. Fueron palabras de Jesús. Muchos en mi nombre me dirán, sanamos enfermos, predicamos tu palabra, profetizamos. Y yo les diré, no sé quién son, no los conozco, no engendré vida en ustedes. Amado, es una frase violenta para todo aquel que no lo proclame como Señor, para una generación que ha sacado a Dios incluso hasta de la iglesia, de la sociedad, de la casa. A veces cuando tenemos problemas matrimoniales pensamos y decimos, ¿y quién salió de la ecuación? Hoy hablábamos con Ana y decíamos y repetíamos un poco esto, ¿no? Somos uno. ¿Sí? Soy uno en Cristo y encuentra a la mujer que también es una en Cristo y 2 más 2 son uno en Cristo. El matrimonio es eso. Son personas completas, no son medias naranjas. Lo decía el apóstol Gustavo. Lo decimos siempre en cada ceremonia cuando oficiamos o oramos por los matrimonios. No me completa, mi amada no me completa, pues si no la voy a frustrar. Va a terminar cumpliendo mis expectativas. Y ella no está para cumplir mis expectativas, porque si no va a estar frustrada en su vida. O se va a frustrar ella o me voy a frustrar yo. Entonces, después de muchos años ¿qué palabra, no? El consultorio pastoral.
O en las charlas pastorales, ¿sí? Vienen y dicen, a mi esposo no lo amo más. ¿Cómo no lo amas más? Y no lo amo más, ya no es más el mismo. Me recuerdo una chica muy joven que me dijo, no estoy más enamorado de mi esposo. Y yo conociendo su vida, su caminar, se conocieron, se casaron, vivieron juntos por algunos años. Y yo decía, y no, ¿cómo vas a estar enamorada si lo cambiaste todo? Tenía amigos, le prohibiste los amigos. Jugaba a la pelota, no pudo jugar más a la pelota. O sea, convertiste lo que amabas en lo que querías. Si yo convierto a quien amo en lo que quiero, ¿lo estoy aumentando de valor o le estoy quitando el precio? Es sencillo, si convierto lo que amo en lo que quiero, lo estoy degradando. Y esto lo hemos intentado todo, el que se casó, el que tuvo novia, el que quiso formar una familia, sabe que todo hemos intentado, incluso con nuestros hijos, que conozcan al Señor como yo lo conocí, que vivan a Dios como yo lo vivo. Y nuestros hijos y nuestra familia no tendrán que vivir como yo vivo, tendrán que vivir como Dios ha diseñado para su vida. Yo tengo que guiarlos a conocer más a Dios, no a conocerme a mí y al Dios que yo conocí, sino que puedan ser guiados al Dios que yo conocí, pero que sea su propio Dios. Esta palabra evangelio, no lo quiero sorprender con mi griego excelente, ¿no? Tengo un inglés perfecto. Pregúntele a Sophie. Mi pronunciación en inglés es como un hipopótamo tratando de cortar una rosa. Esa fineza, esa delicadeza. Ya le prohibí le dije que si llega a grabar una clase, la salgo a difamar. Esta palabra traducida de evangelio en griego era anunciar literalmente una buena noticia. Pero Jesús tomó una palabra que no era bíblica, una palabra que no pertenecía al vocabulario religioso, sino que el evangelio era para anunciar, y lo hemos hablado, ¿no? El nacimiento de un emperador, una victoria militar, la institución de un nuevo reino. Cuando un territorio era conquistado para el rey, salían los evangelistas. Porque claro, la batalla se libraba en un lugar, había un nuevo reino y todo el reino de tierras lejanas jamás se enteraban que habían cambiado de rey. Entonces salían los evangelistas a anunciar un nuevo reino. Para ustedes no cambió nada, solamente un reino nuevo, impuestos nuevos, ojo con lo que hacen. Estas son las leyes. Esos eran los evangelistas. Entonces Jesús toma esta palabra de anunciar buenas noticias. Sí, anunciar buenas noticias para el que la estaba comunicando, ¿sí? ¿Se entiende? No era para el otro. Para el otro podía ser buena o mala, no sé, según el reino que le tocaba. Marcos capítulo 1, verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Hoy hay mucho evangelio. Hoy hay mucha buena noticia. Hoy hay mucha prédica. ¿Pero es el evangelio de Dios? Esto es lo que los maduros necesitan saber. Esto es el evangelio de Dios. Ayer hablaba con algunos chicos que me decían, no, porque viste, en tal religión dicen que... Y yo le contesté, pero ¿lo dice la Biblia? ¿Cómo si lo dice la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia en todo esto? Y no sé. El evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Cuando se nos habla del evangelio, se nos habla de Cristo. Él es la buena noticia, Él es la vida, Él es el reino nuevo, pero tiene que ser abandonado un reino viejo, ¿no? No hay una convivencia o una mezcla de reinos. No existía esto que vivo en un reino, pero todavía tengo las costumbres del reino anterior y vengo acá como pasaba en Roma y quiero imponer mi propia cultura.
Esas son las mezclas que muchas veces nosotros tenemos, que el evangelio que predicamos tiene, porque predico la parte que me gusta, lo que no me incomoda, lo que le gusta a la gente, lo que las personas quieren escuchar. Por supuesto que predicar lo que las personas quieren escuchar aumentará el número de los oyentes. Hoy vivimos en un mundo donde no te gusta algo y pasás al reel siguiente. No me gustó, plaf, y pasás. Este es el movimiento que más ejercitamos. ¿Se dio cuenta de eso? ¿No? Ya los chicos, usted le pone una pantalla a un bebé y el bebé ya son nativos tecnológicos. El bebé va a ser así. Estamos involucionando. Al final Darwin tenía razón. Fue y es la invitación a abandonar un reino y pertenecer a otro. Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados a un reino de tiniebla, a un reino de luz. Acá reina su Hijo amado. En Él Él nos da la vida. Traspasar, como Jesús le dijo a Nicodemo, traspasar de un reino a otro es haber perdido la vida. Es haber nacido de nuevo. Eso es lo que simboliza nuestro bautismo. Es un acto público donde muestro a todos que moría mi vieja vida. Las aguas serían como mi sepulcro y renazco a una nueva vida. He sido trasladado, morí en el proceso, como el pueblo de Dios salió de Egipto y todo lo que estaba contaminado con Egipto murió en el desierto, hasta llegar a la tierra prometida que representa a Cristo. De los salidos de Egipto solo llega Josué y Caleb, y los nacidos en el desierto. Todo lo que no... Y esto es duro, cuando uno ve la historia dice, pero esto es duro. Lo mismo pasa en nuestra vida, todo lo que no es Dios está destinado a morir. No es que es un compromiso de, de acá en adelante me comprometo a que todo lo que no es Dios muera. No. Es una realidad. Desde el sueño de Nabucodonosor, cuando soñó que todo reino caía y que una piedra impactaba contra todo reino y esa piedra se convertía en un monte y ese monte cubría toda la tierra. No es ahora. Ya hay una profecía. Nabucodonosor nos hablaba de esa realidad. Todo lo que no sea Dios está destinado a caer y a morir, sea dentro de una institución, de una congregación, de una familia o en mi propia vida. Todo lo que no sea Dios. Por eso yo me acostumbré a decirle, Señor, mira, si querés sacar algo de mi vida, anda avisándomelo. Yo voy preparando las cajas, porque he pasado procesos complicados donde, no, pero eso es Dios. Y Dios otra vez te mete, ¿podría hacer de esta vasija una vasija nueva? Eso es lo que, cuando lo llevó al profeta a la casa del alfarero, le dice, y el alfarero hace la vasija y la vasija se malogró. Y el alfarero hace, ¡praf! Y arranca otra vez. Y Dios le dice, mirá si yo no voy a poder hacer un pueblo nuevo. Es bastante entendible la alegoría. Me imagino el profeta, así, sí, así. Entonces yo le digo, Señor, no hace falta que me amase otra vez. Anda diciéndome que hace falta desalojar, lo desalojamos. Eso es madurez, es entender qué es mezcla en mi vida y sacarlo. Porque las mezclas nos llevan a más mezclas. Y las más mezclas nos llevan a algo que ni siquiera es parte del principio. Por eso Jesús dijo que seamos uno, como al principio. No una nueva unidad, no algo parecido, no inventemos nada, no, como era al principio. No es estar en un reino nuevo y vivir con el viejo hombre. No es el viejo hombre viviendo en un reino de luz. Es un nuevo hombre, una nueva humanidad viviendo en el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, una nueva creación que vive la vida de Dios y no su propia vida. No me avergüenzo del Evangelio, es decir, no es decir no me avergüenzo de la vida cristiana
o de congregar o de ir a la iglesia. Esta frase dicha como la dijo Pablo y como estamos llamados a decirlo, pero no para afuera. Al primero que hay que decírselo es al Ezequiel que todavía no se murió, que todavía quiere gobernar, que todavía quiere agarrar la sartén por el mango. No es esto de, ay, no me avergüenzo. No, es no vivir en mezclas. No avergonzarme del Señor es aprender a identificar las mezclas, todas las prácticas que se expresan en mezclas y terminan diluyendo la vida de Dios en nosotros. Esta frase primero es para nosotros, es decir, Él es la vida. Equivale a decir, no es mi vida, es su vida. La frase suena bonita, es bíblica, la cantamos, pero decir, Él es la vida, es decir, no es mi vida, es su vida. Él lo gobierna todo, equivale a decir, ya la sartén no la tengo por el mango. Hoy es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero acomodado con propósito de Dios, porque a veces acomodamos lo nuestro con propósito de Dios. Él lo gobierna todo. Es entender que el vivir en Cristo no es una frase bonita, sino una declaración de fe y de conducta. Hola, amado, ¿está aquí? Es una declaración de conducta. Ya no vivo yo. El vivir es Cristo. Es eso, es una declaración de conducta. Somos teológicamente correctos, y esto es cierto. Somos teológicamente correctos, pero en la práctica hacemos agua. En la Escritura no me pregunten nada, te la saco así, le pregunto a Google, al asistente, al chat GPT, y te contesto, y digo, sanísima doctrina, amado. Pero después hacemos agua. En la vida cotidiana hacemos agua, no sabemos hasta dónde llegar, no sabemos qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios. Nos confundimos e equivocamos diciendo que las cosas son buenas o son malas, cuando los hijos de Dios estamos llamados a decir esto es voluntad, esto es bueno, bárbaro. ¿Es la voluntad de Dios? Porque para Dios lo bueno solamente es lo que se realiza y se expresa a través de su voluntad. La pregunta sería, si con esto que estoy haciendo, Cristo es glorificado. Pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? No sé, ¿Cristo es glorificado en lo que estás haciendo? Esto es lo que me digo yo. Yo me digo, Ezequielito, esto está bueno, esto lo podemos hacer, mirá la palabra. Mi viejo hombre sigue ahí tirando algunas ideas. Me dice, mirá qué bueno esto. Y aparentemente, teológicamente, estamos correctos. Entonces la respuesta del nuevo hombre que habita en mi vida es, glorifica a Cristo, Ezequiel, lo que estás haciendo. Pero no es malo, no estamos llamados a vivir por lo bueno o por lo malo, estamos llamados a vivir en su voluntad. No me avergüenzo de Dios, es decir, no me avergüenzo de Dios cuando digo, esta música no la escucho. Mire, hay un youtuber, no se lo voy a recomendar, porque es ordinario por demás de ordinario. Pero él se encarga, porque yo he sido músico, no soy más músico. Me encanta escuchar las letras con una poesía para decir algo tan ordinario que sería imposible decirlo hasta entre amigos, no a la familia, entre amigos. Y me encanta porque escucharlos, y a algunos se los he pasado, pero sé que no me van a juzgar, de letras que aparentemente suenan poéticas, pero son terroríficas. No me avergüenzo del Evangelio, es decir, esta música no la escucho. No es decirle al mundo, ay, sí, mirá, soy cristiano, mirá, tengo la remera, Cristo vive, y a su nombre, gloria. Entonces dice, Cristo vive, y a su nombre, gloria. No te la esperabas, César. Y tengo muchas más. No es decirle al mundo que soy cristiano, es decirte a vos mismo
y a mí mismo decirme, esta música, Ezequiel, no la podés escuchar. No la podés compartir con hermanos, no la podés bailar. Esta comida no la puedo comer. Amado, decir no me avergüenzo del Evangelio de Dios es hablarnos a nosotros mismos. Es decir, en esto estoy glorificando al Señor. Con esta amistad estoy glorificando al Señor. Pero tengo que ser luz, amado. Estamos hablando del abogado, ¿no? Ahí tiene uno, cualquier cosa le pasa el número. No, son narcotraficantes, pero bueno, yo quiero ser luz, amado. ¿Qué? Predicarle por internet, hacerle otra cosa. No, pero yo quiero ser luz. Y después terminamos con mezclas. No me avergüenzo del Evangelio de Dios. Es saber hasta dónde una amistad es amistad. Hasta dónde somos compañeros y hasta dónde somos amigos. Hasta dónde te siento en mi mesa y hasta dónde tenemos una relación de vereda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque con la excusa de predicar a Cristo, no definimos quiénes somos, vivimos en mezclas. No es solo decirme a mí mismo, esta música no la puedo escuchar. Y se lo dice a alguien que escucha todo tipo de música. Me encanta la música. Y escucho todo tipo de música. Pero hay canciones. Dice la palabra, hay cosas que son vergonzosas hasta hablarla entre ustedes mismos. Y déjeme decirle, después nosotros queremos que nuestros hijos sean ángeles de luz. Si no vieron predicar, lo vieron predicar todo lo que no estaba bien. ¿Cómo van a ser ángeles de luz? Después lloramos cuando hemos sacado a Dios del matrimonio, lloramos cuando hemos sacado a Dios de la familia, lloramos cuando hemos sacado a Dios de los gobiernos y las cosas no salen bien. Y después decimos, ¿y qué pasó? Seguramente la culpa la tiene Dios. No pretendas vivir bien si vivís en mezclas. Esta es la palabra mezcla es la palabra que Dios puso esta semana en mi vida y fue para mí, ni siquiera es para predicar, le estoy compartiendo algo. Las prédicas son eso, es compartir lo que Dios nos demanda. No pretendas estar bien si querés resolver tu economía como la resuelve el mundo. No pretendas estar bien si pretendés sanar como sana el mundo, alejándote de todo el mundo, separándote. Mire, cuando estamos separados somos más frágiles. Por eso hay muchas ideologías que te separan de tu casa. Y tenés que sanar, amado. Si estás mal, tenés que sanar. Entonces deja a tu familia, deja a tus hijos, ellos van a sobrevivir, pero vos primero tenés que sanar. Cuando el Señor nos habla de comunión, cuando el Señor nos habla de que seamos uno, cuando el Señor nos habla de expresar su vida y no ver qué está bien y qué está mal o hasta dónde puedo ir, sino a mí mismo decirme, esto no glorifica al Señor. Y se lo dice a alguien que no es un puritano. Usted me va a ver en la calle y va a encontrar una persona común y corriente, tomando un café, andando en moto, siendo imprudente a veces con la moto también. Esa parte no la tenía que decir, pero bueno. Pero el Señor viene a corregirnos, a que entendamos que las mezclas nos van a llevar a la perdición. No solo a vivir mal, porque quizás las mezclas no nos lleven a vivir mal, quizás nos lleven a vivir un poco mejor temporalmente. Pero llegará el día donde las mezclas nos dejarán fuera de un reino inconmovible, donde esas mezclas dejarán de ser cubiertas por la gracia. Qué fuerte. ¿Sí? Llegará el tiempo donde le quiera predicar a mis hijos la palabra de Dios, pero mis hijos fueron más influenciados por la música que escuchaba o por las amistades que tenía o por las malas decisiones que tomaba que por la palabra, porque la palabra era un rato el domingo. O de vez en cuando esto a Dios no le gusta. Y después nos vamos a preguntar, como me dijo esta mujer,
no estoy más enamorado de mi esposo. Yo le dije, te casaste con otra persona. Lo modificaste de tal manera que ya no lo amás más, lo querés. Pero no lo amás más porque lo cambiaste todo, lo modificaste todo. Lo mismo pasará con nuestros hijos o en nuestro matrimonio. Hay tantas mezclas en nosotros que a veces grita mucho más fuerte la mezcla que lo que verdaderamente es Cristo. Creo que este es un llamado de atención para decirnos, Señor, realmente hay mezclas en mi vida. ¿Qué cosas todavía estoy arrastrando? Porque a veces decimos, no sé por qué llegué hasta acá. Cuando miramos para atrás es porque hemos descartado a Dios de la ecuación. Lo hemos sacado afuera. Lo hemos sacado de nuestra música, lo hemos sacado de nuestras canciones, lo hemos sacado de nuestras prédicas, porque las prédicas hablan más de nosotros y de lo que Él puede hacer por mi vida y del hombre, de cuánto me va a potenciar Dios, como si seríamos un motor. Hemos sacado a Dios de todos lados. Y después nos preguntamos, ¿y por qué las cosas van mal? Yo congrego, ¿por qué mis hijos están así? Amado, esto no es un reproche, es un llamado de atención que Dios nos está haciendo. Si está bien, gloria a Dios, ajustemos un poco las velas y sigamos. Si estamos mal, corrijamos el camino. Porque no todo es lo mismo. Puede ser parecido, pero no todo es lo mismo. Recuperemos la memoria eterna. Amado, recuperemos la memoria eterna. Hay una memoria que habita en mí, que habita desde que nací. El salmista decía, mis ojos te vieron. ¿Cómo el salmista? ¿Usted se acuerda de la cara de Dios cuando estaba en el vientre de su madre? Él estaba recordando, estaba logrando una memoria eterna que tuvo en Cristo. Lo que Dios está haciendo a través de la iglesia no es hacerlo todo igual, o decir que todo está bien, o contento porque hasta el diablo dice, soy cristiano y me congrego, porque en cualquier momento lo vamos a ver a Satanás diciendo, yo me congrego, sí, tengo mi pastor. Sino que tenemos que recuperar la memoria eterna, lo que Dios ha dicho de mi vida, lo que dijo de mi familia, de mis hijos. Muchas veces me siento con mis hijos y les recuerdo que ellos no podían nacer. Les recuerdo que ellos no tendrían que haber existido. Pero que Dios marcó un propósito y nos los dejó a su cuidado. Hace algunos meses, y les confieso, ¿no? Dice confesados los pecados uno a otro, ¿no? Le confieso, y lloré amargamente, solo, como loco malo lloraba. Y tuve que decir, Señor, renuncio a que mis hijos te conozcan como yo te conozco. Porque no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo. No me sale bien. Y tuve que entender que eran sus hijos. Y cada tanto a ellos les recuerdo la memoria de las oraciones de sus abuelos, del deseo de la familia, que no era un deseo familiar. Hay un diseño eterno para todo lo que somos y todo lo que administramos. Amado, recordate, cada tanto, yo a veces me lo recuerdo cuando hay momentos en mi vida donde he querido tomar decisiones intransigentes. Dije, no me importa más nada y voy a tomar esta decisión. Pero tuve que tener memoria eterna. ¿Cuál era el diseño de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios había dicho de mí? Amado, recuperemos la memoria eterna como era al principio. Jesús estaba diciendo, estábamos en ti y hoy tenemos que volver a ti. Que ellos vuelvan. Su voz nos guía desde lo profundo, o mejor dicho, a lo profundo en Él. Donde las distracciones, cuando vamos mucho más profundo, como nos decía Lisandro, cuando lo conocemos más a Él, como nos hablaban las canciones,
al principio de la reunión, cuando lo vemos mucho más claro a Él, su voz es más clara. Las interferencias se comienzan a apagar. Yo no sé si quisiste tomar una decisión extrema. Hoy tenemos los jóvenes que están constantemente conteniéndolo porque quieren tomar una decisión extrema, pero porque no han conocido a Dios. No han visto, incluso dentro de nuestras filas. Hay otros países en el mundo donde pastores toman la decisión de quitarse la vida. Amados, recuperemos la memoria eterna. La crisis está en tratar de hacer lo que quiero y ponerle el nombre propósito de Dios. Pero cuando a lo que yo quiero le saco el nombre del propósito de Dios y le digo, Señor, direccioname, guíame, hablame, mostrame cómo ser un buen esposo, mostrame cómo ser un buen papá, mostrame cómo ser un buen hijo. Quizás para el mundo seas un pavote. Pero ¿sabe qué? Estamos viviendo en la sociedad más estúpida del planeta, de todos los tiempos. Y me incluyo, ¿sí? Y me incluyo. Los científicos dicen que esta generación que vivimos es menos, y con todos los avances que tenemos, es menos inteligente que las generaciones pasadas. Hay algo que nos está anestesiando. Hay algo que está opacando la voz de Dios. Hay algo que nos está direccionando a ser parte de la masa. Amado, su voz apaga todo el ruido. Cuando vos querés anestesiarlo con música, con diversión, con distracción, y me pongo a mí también, me pongo a mí también. Mi familia sabe que cuando les estoy desarmando la moto es porque se me quemaron los papeles. ¿Sí? Me encuentran un domingo a la madrugada desarmando la moto y sacando algo que no había que sacar y corrido. Saben que se me quemaron los papeles, que es mi manera de anestesiarme. Amado, todos tenemos manera de anestesiarnos. No te anestesies con música, no te anestesies con amistades, no te anestesies con lo que este mundo te da. Recuperemos, digámosle al Señor, Padre, quiero recuperar esa memoria eterna en mí para vivir en tu pleno gobierno. Para que esta frase que decimos no sea una linda frase para el mundo. Qué lindo, che, lo que predica. Todos los YouTube, todos están hablando. No. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi salvador, pero también es mi Señor. Si no es Señor, no es nada de lo demás. Porque todo lo demás son cosas que dependen del señorío de Dios en todas las cosas. Amado, ¿querés ponerte de pie? Y que podamos decir, Señor, quiero recuperar la memoria eterna. Quiero recuperar lo que dijiste. Porque a veces transmitimos a nuestros hijos frustraciones, a nuestros nietos enojos generacionales, posturas. Pero qué bueno cuando nuestros hijos pueden ver a Dios en nosotros. Cuando no ven personas perfectas. Por mucho tiempo quise ser una persona perfecta, que por afuera sea perfecto. Entonces eso iba a guiar. No, eso no guía a nadie. Personas imperfectas, usadas por su gloria, direccionados por su poder. Hombres y mujeres, ancianos y niños que han recuperado una memoria eterna, donde se gritan a ellos mismos y a la sociedad: no me avergüenzo de este evangelio, cuando eligen la música, cuando eligen los ambientes, cuando dicen de este ambiente no voy a comer, cuando dicen de esta amistad no voy a ser parte. Esa es una frase revolucionaria que el mundo no está dispuesto a escuchar, pero que producirá cambios, porque es una frase que proclama la vida del Señor en una humanidad nueva, en una humanidad que es parte de la casa de Dios. Amén. No me avergüenzo del evangelio en sacar mezclas. No me avergüenzo de decir esto sí, esto no. No me avergüenzo, mire lo que le digo, de ser un fiel administrador de su gracia. Porque estamos llamados a eso,
a administrar la gracia que hoy habita en nosotros. Y si no reconocemos qué es Dios y qué no es Dios, va a ser muy difícil. Para las próximas generaciones mucho más. Porque engendraremos a la peor generación. Porque hablarán de Dios, pero no lo vivirán. Predicarán de Dios, pero no serán un reflejo de su amor. Tendremos el mensaje de Dios y hasta Satanás predicando en los púlpitos. Pero no hay vida. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale lo que soy? ¿De dónde sale lo que estoy haciendo? ¿De la vida del Señor o de mi propia concupiscencia? ¿De mi propia manera de entender las cosas? Padre, te damos gracias. Señor, permítinos en este tiempo poder identificar mezclas en nuestra vida y presentarnos limpio. Es la tarea que tenemos. Presentar a la novia cada día más limpia, no más adaptada. No, cada día más limpia. Es el llamado a la iglesia del Señor, la novia, a limpiar sus vestiduras, a remendar sus roturas, no a camuflarlas, no a cambiar la vestimenta, no a tener una vestimenta mejor, más linda, más... No. Sus vestiduras, su vida, reconocerlo a Él. Esta es la postura revolucionaria de la iglesia. Hombres y mujeres que vuelven a darle la iglesia al Señor y le dice: vos sos no soy yo, vos sos el centro. Y nosotros respondemos a tu amor. Y nosotros respondemos a tu dirección. No porque alguien nos dijo, no porque alguien lo predicó, sino porque hemos recuperado la memoria eterna que nos fue dado junto con su Hijo, y hoy habita en nosotros. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Y eres tan hermoso, eres el más bello.